Hola, hola, buenas tardes. Espero que estén súper bien en casa y todos los que nos están acompañando esta tarde en nuestras acostumbradas tardes de café. Hoy vamos a cerrar el ciclo que hemos tenido en este mes de octubre del adulto mayor en conversar con Claudia Guillén, quien nos acompaña hoy. Claudia es una especialista, psicóloga y administradora también, que nos va a acompañar para hablar un poquito de estereotipos de la vejez. Así que, Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta última tarde de café en la que abordamos el tema de adultos mayores, que realmente nos ha parecido lindísimo haber podido compartir durante estas semanas este tema. Ay, muchas gracias más bien por la invitación. Yo les agradezco bastante al colegio y sobre todo esta temática, que regularmente no es un tema que se converse en nuestras casas. Los estereotipos. Como te decía, para el colegio, lo hablábamos antes de empezar ahora, ha sido de verdad un gusto poder tocar este tema, poder abordarlo, poder conversar y poder, pues, entre todos aprender un poquito más, ¿verdad?, de cómo poder hacer que la vida de nuestros adultos mayores sea mucho más divertida, más activa y mejor. Así que yo quisiera empezar, Claudia, tal vez que nos contes un poquito cuáles son esos estereotipos de la vejez. Hablabas que son 11, tal vez podemos ir abordándolos uno a uno. Claro. Y nos vas contando un poquito. Antes de empezar con los 11 aproximadamente que son los estereotipos de la vejez, me gustaría comentarte como cuál es la raíz más bien de todos estos estereotipos. La raíz, ¿cuál sería? Que regularmente en las distintas culturas y en la historia se viene prolongando esa necesidad de vernos eternamente jóvenes. La cultura, las estéticas, todo, el comercio en sí, quiere vendernos la idea de que podemos ser eternamente jóvenes y esto sobrevalora la juventud y devalúa lamentablemente la vejez. Entonces deja la vejez en una etapa o en como un sector de deterioro, desventaja, para decirlo de alguna manera. Como si no tuvieran nada que aportar. Es correcto. Teniendo tanto, como siempre dicen, son los más sabios de la casa. ¿Y de dónde se empieza? Acabas de mencionarlo, en el hogar. La socialización es la manera que se tiene para transmitir desde la infancia estos estereotipos, desde pequeñitos. De generación en generación se viene manejando este tipo de temática. Y lamentablemente un estereotipo o bien un mito es algo que no es real, que es una idea negativa ante una temática. Entonces, lamentablemente las personas menores de edad siguen perpetuando este tipo de conocimiento, creyendo que la juventud es lo mejor, que está muy bien, que es sobrevalorada, pero la vejez, no me hablen de esa etapa. Y ahorita, no sé si has notado, que más bien somos más longevos. Claro, es un país que está envejeciendo. Costa Rica, según los últimos datos que hemos visto en medios de comunicación y demás, es un país que va a envejecer y que tenemos menos niños que nacen y que tenemos muchos más adultos mayores, entonces tenemos que tomar muchísimas medidas para poder atender a esta población de la mejor forma. Correcto. Entonces, hay más personas o más posibilidades de envejecer con muchísimos más años, 60, 70, 80 años, pero cuando mencionan ancianidad, el concepto que tenemos es de tanta pérdida y es muy errado, es un concepto muy errado que las personas no les gusta. Es como, quiero vivir muchos años, pero todas las consecuencias que vienen con esto no me encanta, para decirlo de alguna manera. Y envejecemos, ¿sabes desde qué edad, Betsy? ¿Se te ocurre más o menos? No. ¿Desde qué edad podemos envejecer? Yo me imagino que desde que el día 1, porque ya empezamos para atrás. Desde la concepción. Exacto, sí, correcto. Desde el día 1 empezamos para atrás ahí. Desde la concepción empezamos a envejecer, solamente que como te digo, se sobrevalora tanto la juventud, que se cree que en la juventud no nos enfermamos, no hay depresiones, no hay pérdidas, y todo eso se lo atribuimos ¿a dónde? A la vejez. Y jamás que es así. Es correcto. Hay dos conceptos de vejez antes de empezar con los estereotipos. No sé si se te ocurren cuáles podrían ser. Uno es el positivo, ver al adulto mayor como el que tiene mucha experiencia y es muy sabio. Es muy sabio, no sé si tienes alguna persona adulta mayor en mente, algún familiar. Mis papás, o sea, la experiencia de ellos en un montón de temas ya la quisiera uno cuando era más chiquitillo o a la edad de uno ahora, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, sabio, tiene experiencia, es una persona de respeto, de alto estatus, ya logró lo que él quería. Ya vivió todo lo que uno está ahí, viendo a ver cómo sale adelante. Es correcto, pero lamentablemente está el concepto negativo. ¿Cuál sería?
pérdida irreversible, pérdidas significativas. En esta etapa se pierde salud, se pierde personas, se pierde trabajo. Ese es otro concepto negativo, lamentablemente. Y creo que ese concepto negativo nos marca muy duro también en las familias, ¿verdad? Porque cuando alguno de los adultos mayores se enferma, entonces tratamos, por lo menos a mí me pasa, de querer meterlos como en una burbuja, ¿verdad? Que no les pase nada. Y ahí cometemos un gran error nosotros, los que estamos cerca de ellos, ¿verdad? En el día a día, porque tratamos de protegerlos tanto que al final no los dejamos vivir a los pobres. Correcto. Como si no fueran personas autónomas. Exacto. A todos los metemos en el mismo saco y ahí empezamos entonces ahora sí a hablar de mitos y estereotipos. De los estereotipos, es claro. Correcto. Empecemos entonces con uno que es muy sencillo, que se llama el estereotipo del viejismo. ¿Qué es el viejismo? Darle el concepto de la palabra viejo a objetos. Por ejemplo, una casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que esa casa es vieja, o esa ropa que tengo es muy vieja, o ya no sirve, esa ropa es vieja porque ya no me sirve, o esa casa o porque ya... está desgastada, o porque... Sí. Viejo igual desgastado, viejo igual no sirve, viejo igual no tiene utilidad, no tiene funcionamiento. ¿Lo notas? Es como si lo utilizáramos como un sinónimo. Claro. En lugar de la casa está devaluada, la ropa ya no me sirve, sería en lugar de viejo. Porque viejo propiamente viene de la etapa de vejez. Imagínate por un momento que uno llega ya a esa etapa y que lo conceptualice similar a una casa que ya está toda hecha ya. Que se está cayendo. Que se está cayendo. ¿Cómo se puede Fatal. Sentir uno? Sí. Es como sinónimo de ya no sirvo. Ya no tengo nada que dar. Es correcto. Nadie quiere vivir aquí, nadie quiere estar conmigo. Al final es todo eso, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Entonces, ese sería el primer estereotipo. El utilizar palabras como viejo para objetos. Lamentablemente es muy popular. Lo decimos de una manera muy natural. Es la cotidianidad y ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que podemos estar sembrando en la mente de los adultos mayores con ese tema. Es ya no sirva. Es eso, estoy devaluado, ya no tengo valor, es para decirlo de alguna manera. Otro de los estereotipos muy comunes es que se cree que la vejez es igual a enfermedad. Y no necesariamente. Y no necesariamente. Eso iba a decir, algunos, pues por sus condiciones, genética y demás, pueden tener algún tema de salud importante, ¿verdad? Pero yo conozco algunos que están mejor que uno, tiene más cosas uno que ellos. Correcto, y la salud tiene que ver con los hábitos, con el estilo de vida, con las costumbres de esa persona y pudieron haber sido excelentes y gozan de muy buena salud. Entonces, enfermedad no es igual a vejez. Bueno, nosotros tenemos acá en el país la zona azul. Correcto. Por ejemplo, es algo de lo que yo creo que nos deberíamos de sentir muy orgullosos y deberíamos de tratar de tener o hacer el esfuerzo de entender un poco más, de tener más zonas azules, ¿verdad? Correcto. Debería ser un desafío país, digo yo. Por supuesto. Y también tomar en cuenta que enfermedad, al no ser igual a vejez, tomar en cuenta que los niños se enferman, los jóvenes se enferman, los adultos tempranos e intermedios también nos enfermamos. Quiere decir que todos estamos propensos a tener que ir al médico, no solamente las personas adultos mayores. Pero ¿por qué ahí entonces sentimos que hay más vulnerabilidad en niños y adultos mayores cuando se enferman? Y ahí viene el otro estereotipo, excelente, que es la infantilización. ¿Qué es lo que pasa cuando, no sé si lo has escuchado, que es muy popular, es que los adultos mayores son como niños? Y ellos mismos se lo dicen a ellos mismos. Claro. Porque no, es que yo volví a ser un niño en esto. Y uno, vamos a ver, no. Ya la etapa de la niñez pasó, la de la juventud pasó, todas las etapas pasan, los cartuchos se queman, para decirlo de una forma. Sin embargo, hay ciertos comportamientos que nos hacen creer que son como niños, solamente que esos comportamientos realmente se pueden perpetuar a lo largo de la vida. Por ejemplo, el divertirse. Voy a darte un ejemplo, el fin de semana fui con mi familia a un lugar donde habían unas hamacas. Mi mamá y mi suegra se sentaron en una para tomarles una foto. Cualquiera diría, pero, ay, parecen chiquitas. No, es que ellas recuerdan en aquellos tiempos la infancia. Entonces todos tenemos añoranzas, todos tenemos recuerdos. Pero lamentablemente en el momento que les decimos son como niños, los estamos también encasillando en una posición de tenemos que protegerlos y tomar decisiones por ellos. Mimarlos y tomar decisiones. Los volvemos más vulnerables. Correcto. Y es una falta de respeto, lamentablemente. Ahí les robamos dignidad y respeto y espacio, espacio de desarrollo para ellos. Es correcto. Sí. Entonces, qué lamentable, ¿verdad? Ese es uno de los más comunes, de los mitos más comunes que tenemos. La infantilización hace posible que la persona, que los adultos
de las edades de nosotros, creamos que tenemos el derecho de regañarlos como si fueran niños. Nosotros no podemos regañar a los adultos mayores, podemos darles sugerencias. Te voy a brindar otro ejemplo. Yo cuido a mi tía, que ella tiene, el fin de semana cumplió 79 años. Ella tiene cierta condición de salud que hace posible que no pueda caminar sola, pero está cognitivamente muy bien. Diríamos lúcida. Es correcto, una memoria envidiable, una cosa divina. Sin embargo, ella estaba con la idea de ir a la playa. Ella quería ir a la playa, pero por su condición de salud uno ve como que ya no era posible. Que una no limitación ahí. Es correcto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En lugar de decirle, no, usted no puede ir, porque eso no es mi decisión, esa es la decisión de ella. Ella no tiene una limitación como para no poder decidir. Le hice preguntas. Le empecé a preguntar, tía, ¿se acuerda aquel día que fuimos y nada más duramos 30 minutos y usted vino muy cansada? Aquel día que se mareó, que fueran nada más 15 minutos en el carro, etcétera. Y al ratito se puso a pensar, Claudia, ¿usted cree que yo no aguante? Y yo, tía, ¿usted qué cree? Ay, yo no sé. Y le devolves la pregunta para que al final la decisión sea de ella. Es la decisión de ellos, no es mi decisión. Uno le pone sobre la mesa, ¿verdad? Como consecuencias que uno podría notar de las acciones que ellos quieren tomar y de las decisiones que quieren tomar, pero no podemos decidir por ellos. A mí me pasó hace poco con mis papás, porque la señora que les ayuda en casa, mi mamá me escribe y me dice que si le dice X o Y, ¿verdad? De no sé qué estaban haciendo. Y entonces yo le dije, ma, no sé, usted es la dueña de la casa. O sea, al final yo puedo tener una opinión, pero la casa es suya. O sea, usted es la que tiene que tomar la decisión de cómo quiere que le hagan algo o no. Correcto. ¿Verdad? Y es devolver eso, solo que a veces se nos olvida y entonces uno como el más mandoncito toma la decisión y no pregunta, ¿verdad? Y es un modo de agredirlos. Es una forma de agresión. Comprendo que muchos de ellos sí nos preguntan, como, ¿y qué puedo hacer? ¿Y cómo se usa tal cosa? ¿Y cómo se hace? Si nos preguntan, uno podría responder. Sin embargo, que la respuesta no sea la decisión que nosotros sino tenemos dar que el espacio. Es correcto. Dar una opinión y dar el espacio. Esa sería la recomendación. Esa sería la recomendación. Porque si seguimos perpetuando la idea de que son como niños, ¿verdad? Y comprendo la confusión, porque muchos adultos mayores, debido a situaciones demenciales, por ejemplo, ya no pueden, por ejemplo, comer por sí solos, o bien tienen la necesidad de que alguien los lleve al baño, etcétera. Pero eso no quiere decir que no hayan sido ya niños y que esa etapa ya finalizó. Son adultos, en ese caso, con una situación específica, con una condición limitante. Que hay que atender de esa manera sin comparar. Es correcto, sin hacer esa comparación. Pero creo que el tema de comparaciones es muy dada en todos los seres humanos, porque igual nos pasa cuando somos muchos hermanos, nos comparan con los hermanos. Cuando somos muy aquí, o sea, es como algo, lo que hablabas ahora al inicio, Claudia, es la cotidianidad te lleva ahí. ¿Cómo o qué recomendarías vos como especialista para empezar a cambiar ese hábito también de uno, ¿verdad? De cómo cambio el chip en mi cabeza para ya dejar de comparar, de si aquel, ay, ese chiquito es más gordito que el hermanito, aquel es más delgadito, aquel es más inteligente, se gana más cienes, ¿verdad? Esa igual pregunta pasa con los adultos mayores. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuáles son esas técnicas fáciles que podemos aplicar todos los que estamos acá, yo con vos y los que están en casa o en la oficina donde nos estén viendo, para poder cambiar un poco esos estereotipos? Hay una estrategia o una técnica muy sencilla y es, hagámonos la pregunta. Preguntémonos, si esto a mí me lo dijeran, si esto a mí me lo señalaran, ¿cómo me sentiría yo? ¿Me sentiría cómoda en este momento de mi vida que alguien me dijera, ya estás más vieja? O, estás perdiendo la memoria, ya estás más vieja. O, pareces una chiquita. A mí me dicen, a esta edad que yo parezco una niña, ¿cómo me sentiría yo? ¿Cómo me sentiría yo? Esa pregunta sería clave que nos la hiciéramos para saber cómo se le queremos transmitir el mensaje a los menores de la casa. Porque eso nos va a poner en unos zapatos más empáticos, creo yo, ¿verdad? Es correcto. Hacer la pregunta a nosotros, decirnos nosotros, bueno, ¿cómo veo esto? ¿Cómo, verdad? Ponerse en el zapato de ellos también. Pero para poder ponernos en los zapatos de los demás o ser empáticos hay que conocer el mundo íntimo de la otra persona. Para conocer el mundo íntimo de la otra persona hay que hacerse 3 preguntas. ¿Qué está pensando? ¿Cómo está sintiendo? ¿Y cómo actuaría?
Entonces, hagámonos preguntas. Esa es la manera más sencilla de saber cómo le voy a transmitir a la otra persona, a un menor de edad o un adolescente, cómo me gustaría que en mi familia se tratara a la persona adulta mayor. Porque seamos honestos, vamos para allá. Si tenemos esa dicha, vamos para allá. ¿Cómo me gustaría que a mí me trataran? Yo siento que ahí los papás o los hijos tal vez fallamos un poco nosotros con nuestros papás, digamos, porque cuando uno tiene los chicos, uno no falla tal vez tanto al decir a los chiquillos, sean respetuosos con sus abuelos, vea que sus abuelitos peinan canas porque saben mucho de esto, porque uno trata de venderle eso a los chicos también, pero al mismo tiempo uno no se lo está comprando. ¿Qué pasa ahí? ¿En dónde nos quedamos perdidos? En la parte en que la instrucción de respete no es clara, porque yo tengo que dar el ejemplo. Si yo soy la mamá o soy el papá, yo tengo que brindar el ejemplo de cuál es ese tipo de respeto que le voy a dar a la persona adulta mayor que habita en la casa o que sea un familiar. ¿Qué es específicamente respetar? Porque, por ejemplo, para mí respetar sería decirle buenos días, buenas tardes, muchas gracias, pero para otra persona podría ser decirle el nombre, para otra persona podría ser no subir el volumen de voz y tratarlo de usted, por ejemplo. Es ser muy específico en la forma en que queremos tratar a nuestros adultos mayores. ¿Y quién es mejor que ellos que nos digan cómo quieren ser tratados? Pero entonces ahí vamos a un tema importantísimo y es escuchar. Escuchar. No, me imagino que ese no es un estereotipo, escuchar mal, pero creo que es algo que todos tenemos, porque al final, como decís, queremos resolverlo todo, en el día a día de hoy queremos resolverlo todo bien, todo rápido, ¿verdad? Tenemos 1000 herramientas que nos llegan por todas partes, pero entonces, ¿dónde está esa escucha, verdad? Esa escucha que nos permite entender las necesidades para poder ponernos en esos zapatos. Correcto. Y aunque escuchar no es un estereotipo, pero sí hay un estereotipo o mito que es los adultos mayores tienen que habitar en hogares de ancianos. Los adultos mayores no tienen que habitar en hogares de adultos mayores. Pero cuando, ese es un plan B en el caso de que no haya un apoyo familiar. Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo es, vamos a ver, cuándo se justifica? Esa era mi pregunta. ¿Cuándo se justifica entonces de tomar la decisión, no sé, como familia, como equipo, como quien cuida, como cuidador, ¿verdad? Decir, bueno, no sé, no puedo más o necesito o lo que sea. ¿Cuándo hay una justificación real y cuándo no? En ese caso sería cuando se conoce que en la familia no puede haber un apoyo para ese familiar. Por ejemplo, todas las personas adultas que se podrían hacer cargo de ese adulto mayor trabajan. Tienen un horario de 8 a 5, por ejemplo, entonces, ¿quién se podría quedar con ese adulto mayor? Y no hay ninguna persona mayor de edad, porque ni un niño ni un adolescente puede ser sería responsable. Tarea, por supuesto. Entonces, no hay ninguna de estas personas que podría realizarlo. Te sigo dando el ejemplo de mi tía, creo que eso podría ser muy funcional. En nuestro caso, de lunes a miércoles o jueves más o menos, una prima que labora dentro de su casa con los quehaceres, ella es ama de casa, puede cuidarla. Otros 3 días mi mamá, que también es ama de casa, fin de semana yo y otro fin de semana otra prima. Entonces, de esta manera, no tuvimos que llevar a nuestra tía, ¿a dónde? A un hogar de adultos mayores. Pero no todas las familias tienen la capacidad de organizarse así de bien. Lo digo porque es la realidad que uno conoce de mucha gente que al final termina con la decisión y también está ese tema de la culpa, ¿verdad? O sea, ¿cómo manejar eso? Por eso te decía, ¿qué sí justifica tomar una decisión de llevarlos a un asilo de ancianos? O porque es muy distinto que vivan ahí a un asilo de ancianos diurno, digamos, donde pasan el día y se divierten y hacen actividades, que eso muy también distinto. Es súper bien, pero ¿qué pasa cuando la decisión tengo que tomarla y también no quiero sentirme culpable y quiero seguir aprovechando a esa persona adulta mayor en los momentos que puedo? Ahí lo más importante es que si la familia ve que no puede organizarse para poder tener ese cuidado diario de ese adulto mayor, ahí sí tendrían que tomar la decisión de llevarlo a un hogar, pero visitarlo. Sí, llamarlo, estar pendiente, porque lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que los aíslan. Las mismas personas que creen que el adulto mayor, que es uno de los estereotipos, el adulto mayor siempre se aísla. No, el adulto mayor no se aísla. Lo aislamos nosotros. Nosotros somos quienes aislamos al adulto mayor, no lo involucramos por supuesto, actualmente, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en una reunión familiar o en Navidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa? Todos aquí con el celular o con una película o con muchas cosas y el adulto mayor, ¿qué es lo que quiere hacer? Hablar.
Para eso nos sentamos en los sillones. ¿Para qué son utilizados los sillones? Para conversar, y por eso está rodeada, no, por eso lo rodea, están los sillones, la mesita, para poder poner una tacita de café y conversar, no para poner los celulares y estarlos agarrando, pero lamentablemente eso se va perdiendo. Entonces somos nosotros los que los aislamos a ellos. Volvemos también al tema de cuántos retos tenemos, ¿verdad? En esto, porque de verdad es como, no hay un manual para saber cómo uno tiene que tratar a su adulto mayor o a sus adultos mayores, porque al final todas las dinámicas familiares son distintas también. Correcto, correcto. Y entonces podemos continuar con la parte de los mitos, precisamente. Otro de los mitos más comunes, Betsy, sería el de pensar que el adulto mayor pierde la memoria. Creemos que llegamos a la adultez mayor y ya no tenemos la capacidad de aprender. Yo creo que eso solo pasa cuando hay una enfermedad de por medio, Alzheimer. Correcto. O demencia senil o algo así, pero si no, el adulto mayor está en todas. Sería, bueno, actualmente se llama demencia, ¿verdad? Ya no se llama demencia senil, te comento. Muy bien, ahora gracias por la corrección. Aquí, como dije, aprendemos todos los días y vemos cómo lo te comento que es demencia y hay más de 100 demencias, imagínate, hay un montón de demencias. La más conocida, Alzheimer. Lamentablemente que nos ha hecho mucho y que ha sido muy dolorosa para muchas familias, ¿verdad? Sin embargo, no todos los casos de personas adultos mayores tienen que ver con demencias. Los adultos mayores, al igual que cualquier otra etapa de la vida, tienen la capacidad de aprender. ¿Y sabes por qué tienen la capacidad de aprender? Ni idea. Porque todos tenemos un proceso cerebral que se llama neuroplasticidad, que le permite y que tiene la capacidad. ¿Qué significa? Eso en español, por favor. Sonó bonito, ¿verdad? Sí, sonó lindísima, pero ¿qué significa? También se llama plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el cerebro de reestructurarse, recuperarse y adaptarse. Tenemos la capacidad de aprender incluso a los 80, a los 90 años, claro que la tenemos. Sin embargo, ¿cuál es el estereotipo? El adulto mayor ya no aprende. Después de cierta edad, o como dicen, árbol crece torcido, muere torcido, es muere torcido. Y no es cierto. Lo que sí va a suceder es que somos un poco más lentos para aprender. Eso sí podría suceder, por supuesto. Somos más lentos pero tampoco es una regla. Es correcto. Puede que no. Se pierde la agilidad, pero no la habilidad. Esa es la clave con este punto. Se pierde la agilidad, pero no la habilidad de aprender. Pasamos aprendiendo. Nosotros tenemos esta capacidad. Todos los cerebros tienen neuroplasticidad y esa es una belleza. Saber que es muy alentador, saber que todavía a mis 60, 70 años, si yo quiero matricularme en alguna carrera o aprender un arte, un instrumento, tenemos la capacidad. Yo veo muchos adultos mayores que tal vez en su adultez, su juventud y demás, no pudieron, por ejemplo, y lo digo en el tema de las artes plásticas, pintar. Y después, cuando ya tienen el tiempo, se pensionaron, se fueron, conozco un grupo de adultos mayores de Cartago, por cierto, que son de Cartago, ¿sí? Que toman fotografías. ¡Ay, qué belleza! Y acaban de hacer una exposición en el Hospital Nacional de Geriatría. Ahí ellos expusieron, ahorita están expuestas sus fotografías y son lindísimo porque están las fotos puestas ahí, hechas por ellos, ¿verdad? Y entonces cuentan sus historias. Esta la hice en un paseo familiar, en tal parte. Esta la hice porque fuimos a tal otra cosa. Y son un espectáculo de fotos realmente. Entonces digo, son grupos en los que, y cosas que tal vez ellos quisieron hacer desde siempre. Tenían el talento para hacer fotografía, pero nunca tuvieron el tiempo. Correcto. Entonces, ¿cómo incentivamos? Invitemos a la gente a que se motive, incentive a los adultos mayores a darles la oportunidad de hacer cosas diferentes. Ahí hay una clave. Y es que el proyecto de vida no puede ser y no puede terminar, esa es la palabra, no puede terminar cuando ya uno se jubila. El proyecto de vida tiene que incluir las 5 aristas del ser humano, no solamente el área cognitiva, sino la física, la espiritual, la social. En cada una de las aristas del ser humano tiene que haber un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. Este proyecto tiene que incluir también la adultez mayor. No solamente es como jubilación, igual me voy a sentar en un sillón a ver esperar ver la vida pasarme al frente. Correcto. No, ahí también dentro de nuestro proyecto de vida, que lo importante y la recomendación sería, escribamos nuestro proyecto de vida. Al escribirlo, Betsy, lo que hacemos es saber hacia dónde vamos. ¿Cuánto tiempo me va a tardar llevar a cabo este proyecto? Y por supuesto incluyamos qué queremos hacer en la adultez mayor. Queremos llevar un curso de fotografía, queremos escribir un libro, queremos llevar otra carrera, leer, pintar, viajar. ¿Por qué? Porque eso nos permite lo que te comentaba de la plasticidad cerebral.
Esa es la clave para que esta plasticidad se vuelva definitivamente una de nuestras habilidades, para decirlo de alguna manera. Y potenciarla. Es correcto, para potenciarla. Se necesita aprender un idioma nuevo. No nos podemos quedar solamente con juguemos bingo. Eso o cuidemos a los nietos y aprendemos lo que los chiquitos están en clases aprendiendo. Eso no estimula el cerebro. Eso no se vale. Y no lo estimula el cerebro. Sí. Entonces, esa sería la recomendación, que el proyecto de vida no se detenga cuando se jubila la persona, no. De ahí para adelante hay mucho que hacer. Entonces, todo aquello, la pregunta sería, todo aquello que yo en algún momento quise hacer y no pude hacerlo por falta de tiempo, por ejemplo, que no debería ser una justificación, pero bueno, si no hubo el tiempo, a veces responsabilidad que no te alcanza. Correcto. Y no solo la responsabilidad de tiempo, sino económica, tal vez en ese momento, porque al final lo querés invertir en otra cosa, estás en otro momento de la vida. Pero a mí aprovechar a partir de ahí. A mí me gustaría, Claudia, tal vez, digamos que como proyecto de vida yo me lo puedo plantear, lo puedo escribir, puedo tener mi idea, pero ¿qué pasa cuando yo llego a la casa de mis hijos o en el almuerzo familiar del domingo? Digo, voy a entrar a clases de fotografía y todo el mundo dice como, ¿usted para qué? Durísimo, ¿verdad? O quiero ir a clases de pintura, o quiero ser dama voluntaria en X lugar, o quiero ayudar en tal cosa. Y en vez de impulsar, por eso te decía, invitemos e impulsemos, pero no a los adultos mayores que al final yo creo que tienen las ganas, sino a quienes estamos alrededor y les cortamos las alas. O sea, lo hacemos con adolescentes y lo hacemos con ellos también. Que ahí seguiríamos con otro estereotipo, que es creer que todas las personas adultas mayores pierden la autonomía. La persona adulta mayor no pierde su autonomía ni su independencia para tomar decisiones. Ellos son personas independientes que pueden tomar decisiones a menos de algunos casos especiales, ¿verdad? Como los que estábamos hablando hace un momento. Entonces, la familia es definitivamente un promotor, un motor literalmente para que el adulto mayor pueda decir, claro, voy con este proyecto. Y apoyarlos para hacer ese proyecto, para llevarlo a cabo. Y cuéntame en qué consiste, y dónde te vas a matricular, y en cuánto cobran, y van a hacer presentaciones, y te podemos acompañar. Este tipo de preguntas generadoras de una conversación y un diálogo que muchas veces se pierde porque se cree que, listo, usted ya jugó todo, ya usted jugó el partido. Cartón lleno, gracias por su participación. Vaya, siéntese, acuéstese y listo. ¿Verdad? Porque los hacemos ver como muy sensibles, muy delicados. No, los adultos mayores saben muy bien qué es lo que necesitan. Ellos precisamente son las personas que saben qué es lo que quieren y qué es lo que desean. Entonces, creo que definitivamente en ese caso, Betsy, es que las personas, adolescentes y adultos tempranos e intermedios, definitivamente podrían hacer este tipo de diálogo para motivarlos a los adultos mayores a decir, claro que todavía tengo toda una etapa para disfrutar, toda una etapa para poder aprovechar, ¿verdad? Creo que definitivamente eso sería vital, ¿verdad? Esa sería como la recomendación de no cortemos alas y apoyemos. Es correcto, definitivamente. Yo creo que antes de seguir con los estereotipos, quiero recordar que en los comentarios hemos agregado un link para que todos los colegiados que nos están acompañando en esta tarde puedan participar de la rifa de limpiezas dentales. Así que aprovechen y vean los comentarios que estamos poniendo por ahí para que puedan participar. Tienen que llenar el formulario, ¿verdad? Y participar entonces en esta rifa. No sé por qué número vamos. Muy bien, nos faltan muy poquitos, vamos a ver, 5. Vamos por la mitad, vamos súper bien. Tenemos el tiempo para... Vamos bien. Exacto, para hablar de esos también. El siguiente es el mal carácter. ¿Cuántas veces? ¿El mal carácter de quién? De los adultos mayores. Creemos que adulto mayor es igual a mal carácter. No, sinónimo. Pero el adulto mayor no es igual, o vejez no es igual a mal carácter. Mal carácter es una característica de la personalidad. Y lo único que pasa es que se perpetúa a través del tiempo. Entonces, si alguna persona en su juventud, en su adultez temprana, fue iracundo o testarudo, etcétera, lo único que va a pasar es que eso también se va a mantener en la adultez Sigue mayor. siendo así. Sigue siendo igual. Algo que aquí aclaro es que todos tenemos la capacidad de ver eso como una oportunidad de mejora. Y perfectamente el adulto mayor podría modificarlo, porque las características de nuestra personalidad también las podemos modificar.
solamente que es cuestión de tomar en cuenta de que adultez mayor no es igual que mal carácter. Las personas que piensan de esta manera es porque han tenido una mala experiencia con alguna persona adulta mayor que les ha respondido de alguna manera que no ha sido la más correcta. Tomemos en cuenta que muchas personas cuando andan como con este rostro malhumorado, para decirlo de alguna forma, mal encarado, ese mal encarado, y esto va en general, no solamente adulto mayor. Esto nos aplica a todos. Es una máscara o una careta, y lo que estamos escondiendo, siempre debajo del enojo hay mucho dolor de por medio. Siempre debajo del enojo hay dolor, Betsy. Entonces, cuando usted ve a una persona, no sé, vendiendo algo con este ceño fruncido o algo por el estilo, algo pasó en su casa, algo anda jalando. Entonces, creo que ahí es muy pertinente tomar en cuenta de que mal carácter no es igual a vejez. Tampoco. Anotemos eso, es importante. O sea, si ya somos bravos desde chiquitillos, vamos a seguir siendo bravos. Si somos berrinchosos, vamos a seguir siendo berrinchosos. Que nos propongamos. Claro, hacer el cambio, pero no importa la edad. Es correcto. Lo podemos hacer desde siempre. Al igual que lo que decíamos hace un rato, enfermedad igual a vejez, no. Cualquier edad usted puede enfermarse. Claro. Lamentablemente, ¿cuántas personas con cáncer desde chiquititos? Entonces, no es algo exclusivo. Sí, no es algo exclusivo. Muy bien. Ahora el siguiente estereotipo, Betsy, pérdida de sexualidad. Esa debe interesarle a muchísima gente, porque al final, sí, creemos que son como piecitas de museo, ¿verdad? Correcto. Ya. Se cree que es vejez igual a personas asexuales, como si ya no tuvieran deseo sexual. Y pues vieras que no. Equivocados. Equivocados. Es una necesidad básica del ser humano que también a través del tiempo continúa, pero nos hemos acostumbrado a ver la sexualidad como solamente la parte coital. Y no, la sexualidad tiene que ver con abrazos, tiene que ver con besos, con caricias, con la posibilidad de enamorarte, hasta de casarte en la adultez mayor. Imagina qué hermoso. Y rehacer vida, porque muchos las historias que uno conoce a veces son las historias de los abuelitos que quedó viudo, ¿verdad? Y que quiere tener otra oportunidad. ¿Cómo, en su experiencia, cómo se toma la familia eso? ¿Es fácil aceptar que el abuelito o la abuelita quiera volverse a casar? ¿O es difícil? ¿Cuáles son las historias que conoces? Ahí más bien te devuelvo un poco la pregunta. ¿Cuántas veces en el colegio o en la escuela, más bien en el colegio y en la universidad más o menos, hablando con amigos y compañeros, se escuchaba alguna compañera o compañero diciendo, yo imaginarme a mis padres teniendo relaciones, ay no me lo puedo imaginar. Ah no, fatal, fuchi, guácala. Esas eran las respuestas. Es correcto. Ajá. Imagínate, yo creo que ahí tenés la respuesta de lo que se puede creer y de cuánto se censura que el adulto mayor también tiene sexualidad. Y que tiene derecho a rehacer su vida si quisiera. Correcto. Si con un adulto de 20, 30 años, ese adolescente decía, uy no, fuchi, imagínate con un adulto mayor, ¿qué es lo que se imagina las personas? No me puedo imaginar estas cosas, ellos son mis abuelitos tiernos, ¿qué no, mis abuelitos no hacen eso? Por favor, ¿cómo llegamos todos a este mundo? Entonces, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Seamos honestos, o sea, ellos tienen todo el derecho y como te digo, no tiene que ver solamente con la parte coital, tiene mucho que ver con caricias, con besos, con demostrar cariño, mostrar emociones, pensamientos. La sexualidad va mucho más que no solamente esa parte. Entonces creo que es pertinente tomar en cuenta de que no pierden la sexualidad. Pero también ahí, Claudia, volvemos al tema de la autonomía, el respeto. Correcto. O sea, creo que los estereotipos están todos como vinculados, como entrelazados, ¿verdad? No es que uno está aquí y otro allá y que son aislados, sino que más bien cuando tengo un estereotipo casi que los tengo todos. O sea, es como, lo tengo porque al final, ¿verdad? Uno se vincula con el otro y terminas realmente afectando el día a día y la vida de ese adulto mayor que tenés cerquita y que al final uno tal vez no lo hace el propio, simplemente es porque no sabe y no sabe cómo manejar una etapa de la vida a la que uno no ha llegado. Y como te decía al inicio, como nosotros aprendemos a través de la socialización, de generación en generación se va manejando el mismo argumento. Entonces el adulto mayor es un niño, el adulto mayor es asexual, el adulto mayor no es productivo, el adulto mayor pérdida, etcétera. Como desde chiquitito nos van educando bajo esa doctrina, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que de adolescentes pensamos lo mismo, de adultos intermedios también, claro. Y así sucesivamente. Pero imagínate que poco esperanzador entonces, con razón la gente no quiere envejecer.
Y es algo que es Y irreversible. anda buscando la fuente de la eterna juventud. Por algo correcto. existen las películas y el cine, es verdad, da tanto espacio a eso y por algo creo que todas las terapias que hay nuevas para embellecer y mantenerse joven y eso tienen tanta entrada al final porque queremos mantenernos lo más que podamos vigentes, creo yo. Que ahí viene un estereotipo de belleza, el que voy a mencionar, que tiene que ver con este tema también. ¿Cuál es el estereotipo de belleza? Belleza es igual a juventud. ¿Cuántas veces has escuchado, Betsy, la frase que dice, ay, esta es la foto de mi abuelita, cuando era joven era tan bonita, o mi abuelito era tan guapo, ¿cómo que era? Todavía está vivo. Entonces vemos que belleza no puede ser igual ni a canas ni a arrugas, porque ya eso es feo. Pero además es lo que, volvemos al tema, creo que ese es un estereotipo que no es solo de la vejez, ¿verdad? Correcto. El tema de la belleza es de siempre, o sea, si tenés los ojos así, si tenés la boca así, entonces son más lindas. Si tenés tal cosa, si tenés el 90-60-90, entonces todas las curvas sos guapísima. Correcto, ¿verdad? correcto. Y es el estereotipo de belleza físico, creo el que más nos golpea y el que más golpea al final a los adultos mayores. Y hasta también. ellos mismos, los adultos mayores, los escuchas diciendo, cuando yo era joven era tan bonita o tan bonito, o cuando yo era joven era como usted, tenía un cuerpito como el suyo. Vamos, o sea, no se ayuden ustedes mismos. No te ayudes, compadre, como dice el dicho. Es correcto. Entonces, nota que, bueno, ese es un estereotipo más general, que es el estereotipo de belleza, ¿verdad? Que se maneja a nivel global. Sí, pero que no se escapan los adultos mayores. Pero los adultos mayores no se escapan y ellos también han naturalizado tanto este estereotipo que se encasillan también en, ya somos feos. No, vejez no es igual a ser feo. Mira el montón de sinónimos que hemos notado que a lo largo de la vida nos han enseñado de vejez igual a pérdida, feo, etcétera, etcétera, pero no es así, son estereotipos también, lamentablemente. Sí. Entonces, seguimos con el siguiente estereotipo, Betsy. Todos los adultos mayores sufren de depresión. Ay, no. No, a veces sufrimos de depresión muchos otros que no somos tan mayores. Gracias, es correcto. ¿Cuántos niños vemos ahorita? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos adultos jóvenes? Correcto. De hecho, acabamos de pasar el Día de la Salud Mental. ¿Fue en esta semana o la semana el pasada? El 10 de este mes, el 10 de octubre. Y mucho de lo que vi en algunos colegios que visitábamos y eso, por un tema laboral, es que tienen sus pizarras y eso en primaria y secundaria y estamos hablando del tema. Si el tema se está abordando en primaria y secundaria es porque es un tema que está vigente en todo. Y creo que con pandemia, además, se agudizó. Subió, ¿verdad?, el nivel de hablar de esto porque, digo, estar encerrados y por las condiciones que fueran y no importa si la casa era grande o pequeña, ¿verdad? Eso no era el punto es nos obligaron a cambiar de un momento a otro, el virus obligó a que cambiáramos nuestro estilo de vida y a lo que estábamos acostumbrados de una manera muy dura. Entonces creo que el tema de salud mental, la pandemia nos abrió esa puerta. Correcto. Para poder hablarlo más naturalmente. Es correcto. Porque, ¿verdad? Es como, entonces no estoy tan loca, puedo ir a la terapia y al psicólogo aquí, ¿verdad? Puedo ir con Claudia a una cita. Sin que me vean raro porque quién sabe que tiene esta loquilla tostadilla, ¿verdad? Que ese es un estereotipo, el que voy a mencionar, no de la vejez, sino que en general, salud mental, que sería el que va a terapia es loco. Y por eso, y ahí es donde viene, ¿cuántos adultos mayores llegan a consulta, Betsy? Si yo te digo que yo he atendido, vamos a ver, yo atiendo muchos adultos mayores porque he trabajado mucho en centro de día. Entonces, claro, ahí hay una belleza, son 50, 60 adultos mayores. Tenés el público cautivo. Es correcto, sin embargo, cuando es llegar a consultorio, ellos quieren llegar por la pastillita que me quite este dolor. Dolor que viene arrastrando muy posiblemente desde hace 60 o 70 años, porque viene con un montón de traumas desde la niñez. Claro. Entonces, lamentablemente, el adulto mayor casi no acude a este tipo de servicio. Ahorita se ha visto un movimiento que sí, algunas personas son más conscientes y se necesita el apoyo de la familia. Sí, y los escucho, eso te iba a decir, porque a veces, digamos, uno habla con un adulto mayor y le dice, ¿y por qué usted no va a terapia? Yo voy y vieras que me va bien y algo he progresado. Yo no estoy loco, es la frase regular. Exacto. No, y ellos, porque eso es lo que ellos les han vendido toda la vida, ¿verdad? O sea, la gente que ocupa ese tipo de ayuda es
la gente que tiene muchos problemas o que está muy loquito, o que, Es ¿verdad? Entonces sí cuesta y además van y como yo le voy a contar mis problemas a alguien que no conozco. Correcto. ¿Verdad? Y cómo entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Porque es un reto, es un desafío. Tendríamos adultos mayores más sanos si ellos mismos se dieran la oportunidad de ir a una terapia, aunque sea grupal, no sé, algo, ¿verdad?, que les permita abrirse más. ¿Cuál es la recomendación ahí para las familias y para los mismos adultos mayores? Porque ahí va en dos vías, ¿verdad? Lo dijiste muy bien, el apoyo de la familia para animar a que eso no está mal, está bien y le puede colaborar en su vida, y que el adulto no tenga miedo de ir y no tenga ese susto de ir a contarle al desconocido o a la desconocida Claudia, eso. Sí, que es difícil. ¿La recomendación cuál sería? Y aquí la recomendación es para las personas de salud, Betsy. El personal de salud tiene, por ejemplo, médicos, enfermeros, nutricionistas, tiene la obligación de recomendar a un adulto mayor que está viviendo una depresión, ya sea endógena o exógena, que ya te comento en qué consiste. Eso te iba a preguntar, esos conceptillos. ¿En qué consiste estos tipos de depresión? Tienen la obligación de recomendar vaya a terapia. Cuando se lo dice un médico en muchas ocasiones o alguien de salud en muchas ocasiones, ellos hacen mucho más caso, para decirlo de alguna manera. Lo escuchan como mejor. Que esa recomendación la escuchan, le prestan atención. En cambio, si se lo dice su hijo o su hija, ¿qué vas a saber vos de la vida? Si te llevo 20 años. O más. Pero el apoyo familiar definitivamente es vital en estos procesos. El apoyo familiar, que vayan a una sesión de familia, donde ellos vean a su propia familia involucrada, ¿verdad?, interesada en esto que les está sucediendo. ¿En qué consiste la depresión endógena y exógena? La endógena, Betsy, consiste en toda aquella depresión que es orgánica. En este caso no hay una situación externa que lo esté provocando, entonces se necesita apoyo profesional, psiquiatra, psicólogo, ¿verdad?, la parte farmacológica también, pero sobre todo familiar, porque por supuesto las personas tienden a desesperarse, es que otra vez estás en la cama y otra vez no estás comiendo, pero es que no es que quieren, es que no pueden. Sí, entender eso cuesta. Es correcto. Entenderlo cuando no lo has vivido y no has tenido la experiencia propia, digo yo, cuesta más. Es correcto. Y la depresión exógena o reactiva sería que en este caso ellos viven mucho esto que te voy a mencionar. Tiene que ver con los momentos que les dan diagnósticos de salud, o pérdida de familiares, o pérdida de amigos, o bien pérdida de trabajo, pérdidas. Ahí cuando puede algo provocarse, se pierde. Ahí se puede provocar una depresión. Sin embargo, como te digo, el estereotipo es, sufren de depresión. Sí o como sí. si todos sufrieran. O sea, no. cumplo 65 y me deprimo. Es correcto. Pero ellos tienen toda la capacidad de salir adelante de un proceso depresivo, cualquiera de los dos tipos que te menciono, siempre y cuando tengan la ayuda pertinente. Y las herramientas al alcance, igual que todos necesitamos si pasamos por un momento así. Es correcto, eso es vital, definitivamente es vital que se encuentre esa ayuda psicológica, en el caso de farmacológica, en el caso que fuese necesario, y por supuesto el apoyo de la familia. Porque si no, siempre, esa persona no va a durar una depresión de 2 semanas, no, eso se va a perpetuar por los años. Y lamentablemente después va a ser consecuencias de alimentación, insomnio y un montón de otras consecuencias que eso va a ser imparable, ¿verdad? Pero no, las personas adultas mayores no son las que sufren depresión, en cualquier etapa de la vida se puede sufrir, lamentablemente, ¿verdad? Eso es lamentable. Ese es un tema que nos da para hablar en otro momento. Podemos seguir hablando. Exacto, porque, y justo por estar en este mes en el que se celebró el día y todo, es como traer a colación eso, ¿verdad? Nos puede pasar a todos, a cualquiera, en cualquier momento. Ahora lo decías, la endógena y la exógena. Yo aquí tomé nota, porque digo, entender que la endógena es propia, es mía y no es me la, orgánica. no me la, exacto, no me la activa, por decirlo de alguna manera, algo externo, exterior, ¿verdad? Que no está dentro de mí. Entonces eso es de verdad importante y entender, y yo digo, que no cumplimos 65 y ya igual, 65 igual depresión. O sea, qué desalentador pensar que voy a cumplir 65 años y que me va a dar todo esto. Todo esto, no, con razón la gente me niego a envejecer y se hacen que cremas, que esto, que el otro, un montón de cosas y que
Y uno dice, wow, realmente la gente le tiene mucho miedo A la vejez. algo que no es real. Por eso se llama estereotipos y mitos, porque no son reales. No todos envejecemos igual. Nadie envejece por nadie y nadie envejece igual que otra persona. Hay personas en estas etapas que tienen enfermedades, en estas etapas me refiero a las de nuestras edades, tienen enfermedades, y hay personas adultas mayores que uno dice, yo quisiera gozar de esa energía. Yo tengo algunos que yo les digo, ay, yo quisiera llegar a los 82 así. Correcto. Yendo a nadar todas las 2 veces por semana, haciendo la romería. O la forma de caminar. ¿Verdad? Hay adultos mayores que caminan que uno dice, ¿qué es esta belleza de coordinación? Por ejemplo, mi suegra camina muy bien, que yo me quedo sorprendida. Mi mamá es menor que mi suegra, unos 15 años más o menos, 10 años, y mi mamá sí tiene una escoliosis, se le hace la espaldita para un lado, y yo, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con todo lo que durante todas esas etapas nosotros vayamos haciendo, definitivamente. Claro que sí. Y Betsy, el último estereotipo que quiero mencionar es el de la improductividad. Improductividad, eso es, no lo dejamos hacer nada, y eso somos nosotros, yo creo, porque ya se le digo, papi, ay papi, ya, no lave los platos, yo los lavo, no haga tal cosa, porque también, ¿verdad?, como el chineo, pero al mismo tiempo les estamos limitando a que hagan las cosas que quieren hacer. Correcto, el de improductividad quiere decir que nosotros valoramos, la sociedad valora a las personas de acuerdo a cuán productivos son económicamente, y si ya no genera algo económicamente, pierde valor, lamentablemente. Qué triste, pero seamos honestos, la sociedad se mueve de esa manera. Sin embargo, Betsy, es importante tomar en cuenta que las personas pueden ser productivas de muchas maneras. Por ejemplo, en la adultez mayor, con consejos, con esto no es obligatorio, con cuidado de nietos, pero podría, si el adulto mayor quiere. Yo a veces digo, supervisar, no necesariamente les toca el cuidado completo, correcto, pero esa supervisión, yo digo, uno la agradece porque sabe que en mejores manos no están los chiquillos. Correcto. Y no es que les toque hacerlo todo, es que supervisen a quien realmente está colaborando, o el ratico que le falta a uno para llegar entre que salieron de la escuela o del cole y llegan a la casa y uno los recoge a las 2 horas, o sea, ya ese ratico, sin darles la responsabilidad, porque también ahí nos abusamos un poquito con los adultos mayores, ¿verdad? Quehaceres del hogar también. Todo esto definitivamente es productivo para nuestro país, por supuesto. Si en mi casa, por ejemplo, si yo viviera en este momento con mi mamá y mi mamá limpiara la casa y de todo, ¿cuánto no me ayuda a mí para poder hacer otras cosas? Para que tengas más tiempo para ser productiva. Es correcto, para ser productiva, el concepto productivo claro, socialmente aceptado, por decirlo de alguna forma, pero ellos también son productivos, no tienen la obligación de cuidar nietos, como te digo, sin embargo, si ellos desean y toman la decisión de hacerlo, de colaborar con eso, por supuesto pueden colaborar y eso vuelve definitivamente a esta persona productiva. Pero el concepto que se maneja es ese, Betsy. Lamentablemente, productivo es igual el que produce dinero. ¿Y cómo hacemos? Digo, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el desafío para que la sociedad empiece a cambiar todos estos estereotipos? ¿Ya llegamos a los 11? Ya llegamos a los 11. Les puedo agregar uno más que me encanta. Agreguémoslo, dirían, son los 10 mandamientos, no mentira, son los, ni es un decálogo, son 12. Hay uno que es muy común, Betsy, y creo que eso va a tener que empezar a cambiar. Y es que le decimos a los adultos mayores, abuelo o abuela. ¿Sabías, Betsy, que hay muchas personas adultas mayores que no son abuelos porque nunca tuvieron hijos o porque sus hijos no tuvieron hijos? Entonces, los adultos mayores puede ser el abuelo de otra persona, pero no mi abuelo. Es un señor o una señora, tiene nombre. Don Menganito y don Es Fulanito. Correcto. Sin embargo, decirle abuelo o abuela, simple y sencillamente es un error. Es un error, es un estereotipo también de que todos los adultos mayores son abuelos. No, creo que eso lo aprendí cuando estaba trabajando en el Centro de Gobierno de Cachí, que había un par de personas que ellas se habían casado, no habían tenido hijos, por ende no tenían nietos, y para celebración del Día del Abuelo, ellas me decían, Claudia, nosotros tenemos que asistir. Claro, ellas mismas se preguntan, yo les decía, ¿ustedes desean asistir? Ustedes tomen la decisión. Por las actividades y eso, tal vez sí, pero no necesariamente porque se sintieran
Sí, a mí me encanta, por ejemplo, ahora que decís que los colegios han adoptado mucho y las escuelas celebrar el Día de los Abuelitos. Que eso era antes, cuando yo estuve en el cole, eso jamás existía. Sí, tampoco. ¿Verdad? Pero a mí me parece que eso es como honrarlos a ellos, ¿verdad? Y entonces los llevan y cuentan qué hacían o qué hacen, les cuentan un cuento, comparten con todos los chiquillos de la clase. Me parece que es una forma de visibilizarlos, ¿verdad? Y de honrar a esos adultos mayores que han estado ahí siendo los pilares de las familias. Claro. Porque a veces cómo nos cuesta entender, y lo dijiste ahora súper bien, cómo llegamos aquí, cómo estamos vos y yo sentadas aquí hablando, ¿verdad? Y quiénes están ahí atrás de ese árbol genealógico de cada una de nosotras dándonos esta oportunidad hoy. Correcto. Sin embargo, en esas actividades, lo cual está excelente, o sea, son lindísimas, tomemos en cuenta también que en estas generaciones que vienen, ya muchos ya no tienen tantos hijos o no tienen hijos, entonces ya esas personas cuando vayan a ser adultos mayores, ¿cómo se les va a decir? Ya no se les puede decir abuelos, porque realmente no son abuelos. Señora o señor, eso sería lo más idóneo, lo correcto. Don, doña. Sí. Doña. O hasta incluso ellos mismos pueden decir, ay no, dígame el nombre, a mí no me diga doña. Perfecto, las personas saben qué es lo que necesitan, les saben cómo quieren ser tratadas. Y esa es una de las recomendaciones, Betsy, escuchar a las personas de cómo quieren ser tratadas en esta vida. Si te preguntara, ¿cómo es nuestra sociedad costarricense en el tema de trato y de estereotipos de adultos mayores? Sé que estos, como te dije, es como check, 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 ¿verdad? Pero ¿qué posibilidades Vamos nos a ver ves cuántos como, en casa, ¿verdad? Sí, hicieron check, 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 ¿verdad? ¿qué posibilidades nos ves como sociedad, ¿verdad? De poder hacer un cambio. Los cambios sociales cuestan mucho. ¿Y cuál es la tarea? Porque no creo que aquí ocupamos hacer como alianzas público-privadas que nos permitan visibilizar esto. No es un tema que sea solo de gobierno, no es un tema que sea solo de las familias, sino realmente necesitamos como, no sé, visibilizar el tema mucho más y trabajarlo en conjunto. Yo creería, Betsy, que definitivamente tiene mucho que ver con el interés de las personas en informarse en estas temáticas. Porque toda esta información, Betsy, uno googlea, y ahí está. Y ahí está. Pero a veces nos interesamos más en otras cuestiones y cualquiera diría, pero ¿qué hace la diferencia entre decirle a un adulto mayor si que es como un niño o como no? Bueno, para vos no la hace, pero para ese adulto mayor muy posiblemente sí. ¿Cuál es la diferencia si yo apoyo o no apoyo si mi abuela quiere ir a un grupo de fotografía? La hace la diferencia para esta adulta, que definitivamente quiere el apoyo y por eso lo está comentando, quiere el apoyo. ¿A quién no le gusta contar una Mínimo nueva quiere, meta? como dice uno, la bendición, que le digan, ay, sí, vaya, ya, aunque tal vez no le den mucha bola, pero por lo menos que no le digan que no. Correcto. Entonces, una de las recomendaciones precisamente es interesarnos en esta temática, interesarnos en una etapa a la que todos, si podemos, si tenemos la dicha, como te digo, vamos a llegar. Entonces, ¿cómo no empezar a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de tratar a las personas adultas mayores en este momento para que más adelante las personas que vienen detrás de nosotros nos escuchen, observen y a través de la socialización, que sería el proceso de aprendizaje, ellas nos traten más adelante con ese mismo respeto, con esa misma dignidad. El ejemplo, predicar con el ejemplo. Es que esa sería la mejor recomendación, es estar interesados y velar porque nuestro ejemplo de cómo tratamos a las personas adultas mayores sea el más adecuado, ¿verdad? Eso es vital en todo este proceso. No, muchísimas gracias, Claudia, más bien de verdad por enseñarnos, abrirnos los ojos, compartir tanto conocimiento. En serio que convivimos con ellos y las personas nunca terminamos de conocernos, yo creo. Correcto, no terminamos de conocernos, pero lamentablemente creemos que estos son detalles como, ay, no importa, mi abuela, mi tía no se enojó porque le dije o porque le hice. Pregúntele realmente cómo se sintió cuando le dijiste tal cosa. Lo que pasa es que la sabiduría de ellos les permite enojarse menos ahora, tratar de, dirían ese dichillo de, dependiendo, ¿cómo es? Tomar las cosas dependiendo de quién vengan. Ellos aplican todo eso al final, sí. Y no está bien, no está bien, pero yo siento que es la forma también de ellos de ponerse, como dice uno, el bañadito de aceite para decir, eso ya no me roba la paz. Correcto. Sin embargo, Betsy, algo importante es que las emociones son automáticas. Y al ser automáticas e involuntarias, ellos sí van a sentir la emoción, cualquiera que sea, tristeza, enojo.
como uno las sienta y como uno las experimente es la decisión que uno toma y muy posiblemente ya la sabiduría, las canas de los años los han hecho, ¿verdad? Que ese es el concepto positivo de vejez que hablábamos al inicio, ha hecho que ellos se comporten de una manera diferente ante estas situaciones, pero no quiere decir que no duela o claro, que no incomode. Que no esté rompiendo corazones, o sea, pero Correcto. lo que sí logran ellos es manejarlo diferente, tener una actitud, yo les admiro mucho eso, una actitud distinta ante la vida. ¿Verdad? Qué increíble. Que Bellísimo. Uno dice, ya yo quisiera tomármela así de suavecito con esa noticia, ¿verdad? O con esa otra tan buena noticia, alegrarme tanto como se alegraron ellos por esa, ¿verdad? Ese logro del nieto, del hijo, del sobrino, del hermano, que tal vez uno en otras edades no le pone atención. Correcto. Y ellos lo viven muy de verdad, muy fuerte y muy de corazón. Correcto. No, Claudia, de verdad, muchísimas gracias. Yo antes de despedirnos, con muchísimo gusto, quisiera de verdad de parte del colegio agradecerte por estar esta tarde con nosotros. Tardes de Café los espera próximamente, a todos los que nos acompañan siempre, y recordarles a los colegiados que el link está por ahí en los comentarios en el Facebook para que por favor se inscriban en la rifa. Y excelente. Creo que sin más nos despedimos. Muchísimas gracias, Betsy, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Espero que el tema les haya gustado, que les haya agradado y sobre todo que haya sido claro, conciso y que lo puedan empezar a aplicar. Es algo más importante. Muy sencillo, creo que se dieron muchos ejemplos que pueden aplicar, por lo menos uno de todos los 12 estereotipos que mencionamos. Ya ganamos. Ya es una semilla que ya yo estoy feliz. Ya ganamos. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias.